Estamos con 33, así que me parece que es el número de la suerte. ¿Viendo la guía? Sí, se ve. Bien. La idea es hacer el ejercicio número 4. Les doy 2 minutos para que lo lean. ¿Lo leyeron? Bien. En la primera consigna nos pide, primero, que analicemos el escenario y segundo, que definamos y justifiquemos la metodología completa. O sea, qué metodología y qué submetodología aplica a este ejercicio. ¿Cuál es la metodología? Es el tema que estamos dando, así que no le pueden errar en la respuesta. Y es el tema que dieron ayer con el profe. Evento. Muy bien. La metodología es evento a evento. ¿Por qué? Porque el avance del tiempo es de evento a evento, para la redundancia. Muy bien. Por incrementos variables. Perfecto. Y aparte de eso, hay otro motivo por el cual se justifica esa metodología, que es por cómo están dados los datos. Acuérdense, a ver, les muestro, es este, que una es cómo avanza el tiempo y la otra es cómo están dados los datos. Y los datos en este caso están dados en forma discretas en el tiempo. Si miramos acá, nos da la FDP del intervalo entre arribos para cada cliente y la FDP del tiempo de atención. ¿Lo ven? Acá tenemos la del tiempo de atención y acá tenemos la del intervalo entre arribos. Esas son las dos justificaciones que tienen que poner. Cómo avanza el tiempo y cómo son los datos. Y obviamente decir cuáles son los datos que están dados en el ejercicio. En este caso nos dice que el intervalo entre arribos es una FDP equiprobable entre 5 y 10 minutos y el tiempo de atención es una FDP normal de Gauss entre 10 y 20 minutos. Ahora, ¿cuál es la submetodología de este evento a evento? Tiempo comprometido. Tiempo comprometido, muy bien. La otra era cantidad de personas y esta es tiempo comprometido. ¿Por qué? Porque el tiempo de atención-reacción se conoce desde la llegada del primer cliente
Muy bien. ¿Y por qué más? Y por el manejo de los arrepentimientos que están dados de la cantidad de tiempo que puede esperar cada persona. Perfecto. Eso, acá, en la teoría, les aclara también cuándo se conoce el tiempo de atención y en base a qué están dados los arrepentimientos de las entidades, que en este caso son clientes. Tienen que justificar con los dos motivos. Si no hay arrepentimiento, aclaren que en este ejercicio no hay arrepentimientos. Pero contesten con las dos informaciones si es que el escenario se los da. Bien, después nos pide que definamos todas las variables que vamos a utilizar, sean las que se clasifican o sean auxiliares, definir todas las variables. Volvemos al escenario. Y me van diciendo qué variables encuentran en el escenario que van a necesitar para hacer el diagrama de flujo. ¿No se les ocurre ninguna? Tiempo de próxima llegada. Tiempo de próxima llegada es una, muy bien. ¿Otra variable? La de resultados, promedio permanece en el sistema, promedio espera en cola y las demás. Muy bien, los de resultado. Fíjense, son los nombres que yo les puse: promedio de permanencia en el sistema, promedio de tiempo de espera, promedio de tiempo de atención, porcentaje de tiempo ocioso, porcentaje de personas con tiempo de espera de más de 15 minutos y porcentaje de personas arrepentidas porque el tiempo de espera era de más de 20 minutos. Ya que tienen las variables de resultado, acuérdense que para poder sacar los promedios y los porcentajes necesitábamos unas variables auxiliares que vayan contando, que vayan acumulando justamente todos estos tiempos por cada cliente para después sacar el promedio. Para sacar el promedio de permanencia en el sistema vamos a necesitar una sumatoria de tiempo de permanencia en el sistema. Para sacar el promedio de tiempo de espera vamos a necesitar una sumatoria de tiempo de espera en el sistema. Y así con todas las variables de resultado. Necesitamos otros acumuladores, que son variables también, para poder ir sumando esos tiempos en cada cliente que va ingresando al sistema. Bien, sigan faltando variables. La variable de estado, que sería TC, tiempo comprometido. Muy bien. ¿Qué es el TC? ¿No te escuché? Tiempo comprometido. Muy bien. ¿Alguien sabría decirme qué es el tiempo comprometido? Como dice en la definición, es el tiempo comprometido del servidor o del puesto de atención. Es equivalente a saber a qué hora se va a liberar ese servidor. Bien. ¿Otras variables? Tiempo de atención. Tiempo de atención, muy bien.
Acá teníamos el tiempo de atención y acá tenemos otra variable. ¿Cuál es? El intervalo de entre arribos puede ser, por favor. Exacto, el intervalo entre arribos. El tiempo de atención de cada cliente y el intervalo entre arribos de clientes. También necesitaría la cantidad de clientes que pasaron por el sistema. Muy bien, para poder hacer los resultados. Fíjense que esta, que es la cantidad de personas que pasaron por el sistema, me va a servir cuando quiera calcular todos estos promedios y porcentajes. Estos 4. Pero en estas, porcentaje de personas arrepentidas, para poder sacar, aparte de tener la sumatoria de personas arrepentidas, necesito saber cuántas personas arrepentidas hubieron en total. Porque acá nos dice, porcentaje de personas que tenían que esperar más de 20 minutos y se retiraron con respecto al total de personas arrepentidas. Entonces necesitamos saber cuánto es el total de personas arrepentidas. Y aparte nos está faltando el tiempo en sí, el reloj de la simulación, para poder compararlo con el tiempo final de la simulación. Acá no puse, lo voy a agregar. Es mi reloj actual, es el que voy avanzando. Bien, con esto tenemos todas las variables. Fíjense que son 20 variables más esta que le agregué acá, que no la había puesto. Y lo siguiente que nos pide es que clasifiquemos esas variables. Obviamente no todas van a entrar en las clasificaciones que se hacen, porque las que no entran ahí son las variables auxiliares. Bien, teníamos dos grandes grupos, las variables exógenas y las variables endógenas. ¿Qué son las variables exógenas? ¿Alguien se acuerda o tiene a mano su PDF de teoría? Las que son independientes de la entrada. Son independientes o de entrada, no son independientes de la entrada. Sí, eso. Independientes quiere decir que no las podemos manipular en el sentido de que ya vienen dadas, ya sea por una función, o las que podemos manipular, como le explicó el profe ayer, si queremos saber, por ejemplo, cuántos clientes iban, el ejercicio era de la balsa y el puente, bueno, cuántos autos iban a la balsa o al puente, o si tenemos, por ejemplo, n servidores, que es el ejercicio que va a explicar Dominga. Entonces, viendo esta definición, ¿qué variables son datos? El tiempo de atención y los intervalos de arriba. Bien, el tiempo de atención y los intervalos entre arribos. ¿Qué variables de control? Para este caso no tengo, con lo cual no está explícita. Muy bien, no está explícita en el escenario. La variable de estado, ¿cuál sería? Una mnemotecnia que pueden hacer es, la variable de estado siempre está asociada a la submetodología. Cuando la submetodología era cantidad de personas, la variable de estado era ns, que ns era cantidad de personas en el sistema. En este caso, la submetodología es tiempo comprometido, entonces la variable de estado va a ser tiempo comprometido.
que esto es lo que se llama vector de estado si es que tienen más valores. En este caso, como tenemos un solo puesto de atención, es una sola variable. Y los resultados, que son estos 6 que están acá. El resto de las variables que pusimos acá arriba que no están clasificadas son todas auxiliares. Las sumatorias, los tiempos final y tiempo de simulación son todas auxiliares. Bien, y los últimos pasos, ya directamente vamos a ir al diagrama, porque nos pide realizar el modelo del sistema a través de un diagrama de flujo según la metodología, porque como vamos a ver ahora, el diagrama de flujo cambia según la metodología completa. Ya vimos los diagramas de flujo de evento a evento, cantidad de personas en el sistema, con un puesto de atención, con 2 puestos de atención y con 3. Ahora vamos a ver el diagrama de flujo para tiempo comprometido con un puesto de atención. Y usando siempre las variables que clasificamos. Si le puse este nombre, este mismo nombre tengo que usar en el diagrama. Acuérdense que los nombres los definen ustedes y traten de hacerlo lo más representativo posible de lo que contiene, de lo que va a almacenar. Lo primero que nos dice es fijar las condiciones iniciales hasta que el sistema comienza a funcionar vacío y en ese momento llegue el primer cliente. Dejo el escenario ahí. Y esta subrutina que dice condiciones iniciales, está explotada acá. Recuerden siempre estos pasos, que son los mismos pasos que están en la teoría. Nada más que para que se vea mejor, acá lo tienen como diagrama y para poder ver los numeritos también. Fijación de las condiciones iniciales del modelo es inicializar todas las variables, sean auxiliares, exógenas o endógenas, con 0 o con dato, o con high value en el caso de cantidad de personas que le poníamos al tiempo de la próxima salida. Entonces, todas las variables que definimos, estas que están acá, a todas hay que inicializarlas. La única que ponemos como dato es el tiempo final, pero el resto, fíjense que todas están inicializadas en 0. Fijamos las condiciones iniciales y tenemos, fíjense, una sola rama, que es la rama de las llegadas. El tiempo, el reloj de la simulación, va a avanzar hasta la próxima llegada. Como la consigna nos pedía que el sistema comience a funcionar vacío y en ese momento llega el primer cliente, ambos tiempos están en 0. Con este generador de intervalos entre arribos, que si lo exploto es la FDP equiprobable entre 5 y 10 minutos, 5 y 20, perdón. Si exploto este generador, voy a tener el algoritmito del generador de valores de variables aleatorias para esta variable que es intervalos entre arribos. Ingreso un random, me va a dar un número, y ese número quiere decir que en tantos minutos, a partir de este reloj actual, T, va a llegar el próximo cliente. Este paso, voy a poner de nuevo acá. Este paso es el avanzar el tiempo. Avanzar el tiempo hasta el instante en que ocurrirá el próximo evento. El próximo evento va a ser una llegada, entonces avanzo mi reloj T hasta la próxima llegada. Este pasito es el 2. Determinar el instante T en que ocurrirá el próximo evento. Entonces la próxima llegada, que es un evento, va a ocurrir en mi reloj actual más el intervalo entre arribos. Y estos dos pasos juntos, el generador
y la determinación en que ocurrirá el próximo evento, esos dos son el paso 5. Determinar los instantes en que ocurrirán los eventos futuros no condicionados como consecuencia del evento actual. Entonces, si mi evento actual es una llegada, el próximo evento no condicionado va a ser otra llegada. ¿Recuerdan la tablita que les mostró el profe de la tablita de eventos futuros? Esta pregunta es la que define si es que el cliente tiene que esperar a ser atendido o si ya puede pasar al puesto de atención, o si el servidor está libre o está ocupado. Si el tiempo actual es menor o igual al tiempo comprometido, quiere decir que el servidor está ocupado y que tiene que esperar. Entonces, si tiene que esperar, ya en este paso podemos calcular cuál es el tiempo de espera. El tiempo de espera va a ser igual al tiempo comprometido menos el tiempo actual. Y acá tenemos la subrutina de arrepentimiento. O sea, si este cliente se va a quedar en el sistema o si, dado la cantidad de tiempo que tiene que esperar, decide irse, que es el arrepentimiento. Supongamos que este cliente se queda, entonces sigue a este paso. Si este cliente se queda, voy a hacer la sumatoria de los tiempos de espera agregándole el tiempo de espera de este cliente. Y voy a actualizar mi vector de estado, que sería el paso 7. El tiempo comprometido siguiente va a ser igual al tiempo comprometido actual más el tiempo de atención. El tiempo de atención lo generamos acá arriba con otro generador. Ahora, si el servidor estaba libre, o sea que el cliente puede pasar a ser atendido, en este paso guardamos el tiempo ocioso. Y hacemos la sumatoria de tiempo ocioso, que acá directamente pueden sumar TO, porque es la misma fórmula. Y de nuevo actualizamos el vector de estado. Una vez que sale de cualquiera de las dos ramas, sumamos el tiempo de atención. E incrementamos la cantidad de personas que pasaron por el sistema porque esta persona se quedó. Y también hacemos la sumatoria de tiempo de permanencia, que también acá directamente podemos sumarle el tiempo de espera. Y preguntamos en el paso 8 si es que llegamos al fin de la simulación. Si el tiempo actual es menor al tiempo de fin de la simulación, quiere decir que todavía no termina y volvemos a iterar actualizando el vector del reloj de la simulación a la próxima llegada. Y se vuelve a hacer todo lo mismo. Pero si el tiempo actual llegó al fin de la simulación, calculamos los resultados y los imprimimos. Que esos están acá. El cálculo de resultados, hacemos todos los promedios y todos los porcentajes. Y acá en la impresión siempre se imprimen todas las variables de resultado y las variables de control, las dos cosas. En este caso, como no hay variable de control, no está explícita, no la ponemos en la impresión de resultados. Vamos a ver ahora lo del arrepentimiento, que es lo que está en esta oración. Dice, todos los clientes están dispuestos a esperar hasta 10 minutos. O sea que si el tiempo de espera es menor o igual a 10 minutos, todos los clientes esperan. Esto que dice que esperan y va a A, quiere decir que viene acá. Es lo que le decía hoy. Si sale esta subrutina y el cliente decide quedarse, hago la sumatoria de los tiempos de espera y actualizo mi vector de estado con ese cliente que tiene su tiempo comprometido también. Viene a este puntito. Ahora, si es mayor a 10 minutos, el tiempo de espera nos dice que
solo el 60% espera entre 10 y 20 minutos, o sea, mayor a 10 y menor a 20. Menor o igual. Entonces, si el tiempo es menor o igual a 20 minutos, tengo que generar un random con alguno de los algoritmos de generadores de números pseudo-aleatorios, o con la función random, o con la función aleatorio. Luego de que ese número pase, ese conjunto pase las 4 pruebas, lo podemos utilizar. Entonces, genero un random para saber si está dentro de este 60% que se queda, o dentro del 40% restante que se va. Entonces, si el tiempo es mayor a 10 y menor o igual a 20, y el random es menor a 60, la persona se queda. Y si no, está en el 40% restante, la persona se va. Si la persona se queda, yo necesito saber cuántas personas tuvieron que esperar más de 15 minutos para ser atendidas. Como dice, para ser atendida quiere decir que se quedó, pero esperó más de 15 minutos. Entonces tengo que preguntar si es que la espera fue mayor de 15. Si fue mayor de 15, la sumatoria de personas con tiempo de espera mayor a 15 va a incrementar en 1. Y si no es mayor a 15, no me interesa almacenar esa persona. Y la última me dice, el 10% espera más de 20 minutos. Entonces, si el tiempo de espera es mayor a 20 minutos, tengo que guardar la sumatoria de personas que esperaron más de 20 minutos para poder sacar el porcentaje, que es la pregunta 6. Entonces, si eran más de 20 minutos, la sumatoria de personas arrepentidas porque el tiempo de espera era mayor a 20 minutos, incrementa en 1. Y acá, si se va, ya que porque eran más de 20 minutos, o porque entró en el 40% de los que no querían esperar, tengo que contar todas las personas arrepentidas. Y esta burbuja va a B. O sea que va a antes de la pregunta de si la simulación terminó o no. Esta subrutina de arrepentimiento es similar a la que tenían que haber hecho, que yo les expliqué con dibujitos en la pantalla, para los arrepentimientos de cantidad de personas. Nada más que las preguntas condicionales de los rombos están hechas en función a la cantidad de personas en la cola, o sea, ns-1. ¿Se acuerdan que decía, si la cantidad de personas es menor a 5, todos están dispuestos a esperar? Entonces acá se preguntaría, ns-1 es menor o igual a 5, todas se quedan. Lo que cambia son las preguntas, pero después el resto de las variables auxiliares depende de lo que pida el ejercicio. Si no hubiese pedido estos dos porcentajes, no haría falta calcular esto, ni esto, ni esto, ni hacer esta pregunta. ¿Lo ven? Simplemente tendría que mirar si los tiempos de espera son los que me piden acá. No faltaría un Profe, condicional no ahí falta eso, del 10%. del 10%, ¿O es antes de porque no contar los pide que 20. no se... Acá, si es mayor a 20, otro random para saber si ese número es menor o igual a 10 en vez de 6, y si no, se van. Claro. Eso que lo agregan acá. ¿Sí? Claro, sería si están fuera de esos 10%, ahí se van y hay que contar recién. Hay que hacer mayor a 20 más 1. Claro. No, o sea, no se cuenta. Claro, agregás el random para saber si el 10% se queda. Igual que acá. Agrego un random y hago la pregunta. Pónganle otro número. O sea, si este es R, al otro pónganle R', R1, porque es otro número subalatorio. ¿Sí? Voy a agrandar este diagrama para que lo vean completo. Esto lo tienen subido al campus, que se subió hace menos de una hora, creo, al PDF de este algoritmo. Lo que tienen que tener en cuenta es que como es tiempo comprometido, y yo conozco el tiempo de atención desde que la persona ingresa al sistema, solamente voy a tener la rama de las llegadas.
y luego ver si es que la persona tiene que esperar o es atendida. Una pregunta. Sí, El evento futuro, variable de evento futuro, sería solamente el tiempo de próxima llegada. exactamente. Profe, yo tengo una pregunta también. En ese caso, cuando nos mostraba el diagrama, eh, el- donde están las consignas, dice que del 60% que se queda, el 10% es el que también se quedaría pasado los 20 minutos. O sea que sería un condicional que va debajo del otro condicional, digamos, no tendría que ir por separado, ¿o sí? O yo lo interpreté mal, capaz. Todos los clientes están dispuestos a esperar hasta 10 minutos. ¿Sí? Sí. Solo el 60% espera entre 10 y 20 minutos. Si estoy entre 10 y 20, solo el 60% se queda. El 40% se va. Y el 10% espera más de 20 minutos. Si es más de 20, genera un random. Si es menor a 10, espera, o sea que va a la rama de lo que esperan. Y si es mayor a 10, mayor a 10, cuento a las personas que tienen que esperar más de 20 minutos. Y ahí se va a la rama de los que no esperan, de los que se arrepienten. Fíjense que la oración comienza diciendo todos los que no estén dispuestos a esperar. Entonces todo te habla de los que esperan. Por lo tanto, el porcentaje restante son los que se arrepienten. El 40% se arrepiente, el 90% se arrepiente. Ah, ok, entiendo. Y les vuelvo a poner esto para que tengan en cuenta cómo justificar las metodologías. Siempre pongan las dos razones en ambas. Uno, cómo avanza en el tiempo y cómo están dados los datos. Y pongan también qué datos son ajustados al escenario. Fíjense que en la teoría solamente decía a modo de ejemplo FDP de los IA y FDP de los TA. Pero como yo tengo un escenario que me dice cuál es cada FDP, tiene que poner que esta era X probable y que la otra era normal de Gauss. O sea, ajustan la teoría a su escenario. Y lo mismo con la submetodología. Es tiempo comprometido porque el tiempo se conoce desde que la persona ingresa al sistema y porque los arrepentimientos están dados función a cuánto tiempo esperan. Y acá está pegado la parte del escenario que habla sobre eso. De nuevo, ajusten el escenario, ajusten la teoría al escenario. Estos son ejemplos, por eso están en cursiva, digamos. Son sacados del escenario. Con el tema de las variables, también tienen que ver en el escenario, aparte de los que son datos y los que son resultados, todas las variables auxiliares necesarias para hallar estos resultados, más los que son propios de una simulación, o sea, el reloj que tengo que avanzar y el tiempo final. Y el propio de la metodología, la submetodología. Si la submetodología hubiera sido cantidad de personas, acá tendría también, aparte de la próxima llegada, otra fila para la próxima salida. El resto son todas las variables que se usaron para calcular los resultados. ¿Alguna otra pregunta sobre un puesto de atención? Pues vamos a pasar ahora a N puestos de atención para generalizar el modelo. Yo tengo una pregunta sobre el escenario. ¿Qué pasa si
en el escenario te dice que evento a evento, pero no te dice la submetodología. O no queda muy explícito, digamos, como en el cuestionario, que decía que solamente decía que dependía de la cantidad de ropa que de cada cliente. Pero no te decía nada que si se sabía el tiempo de servicio cuando llegaba el cliente o cuando era recién atendido. Bien, en el escenario debería decirte, no textualmente como está acá, que el tiempo de atención se conoce, pero si te hablaba, por ejemplo, de que era una lavandería el escenario, Sí, una lavandería con C máquinas, cantidad de máquinas. y el tiempo variaba según la cantidad de ropa que tenía cada cliente, ¿no? Sí, y te da ¿Te la decía que función. se conocía cuánto era el tiempo de lavado de una prenda? No, eso no decía. Decía nomás que creo que decía que era una FDPF igual a algo. Te daba la función. Claro, en las dos submetodologías te dan las FDP porque son datos, o sea, son variables exógenas. Lo que varía es en qué momento vos conocés el tiempo de atención. Yo por lo que entiendo ahí, era una submetodología de cantidad de personas, porque en ningún momento te decía cuánto era el tiempo de lavado de una prenda. Entonces vos no podés saber a priori si una persona tiene 5 prendas, cuánto tiempo le va a llevar lavar esas 5 prendas. Entonces, como no tenés la información del tiempo de servicio para una prenda, no puedes estimar desde que la persona ingresa al sistema, no puedes estimar a priori cuándo va a ser atendida. Por lo que me decís, es cantidad de personas, la submetodología. Entonces, si no te da el cuánto tarda en lavarse una prenda, es cantidad de personas. Claro, porque te falta información para poder estimar cuándo conoces el tiempo de atención, cuánto va a durar esa atención. El otro es la variable de control. Decía que tenía C, que una cantidad de máquina igual a C. Y después Sí, decía algo de que todos los clientes están dispuestos a esperar y que si había igualdad en la cantidad de la cola, igual de número, iban cíclicamente S a la cola 1 y P a la cola 2. bien. S y Y P son variables de control. eso yo interpreté que no, porque eso depende de las personas. Y las personas no se pueden controlar porque vienen, vos no puedes controlar cuántas personas vienen a la lavandería. El mismo ejemplo que dio el profe ayer con M y N, que M y N estaba en la distribución cíclica de si iba al puente o iba a la balsa. Siempre que tengas una distribución cíclica que te diga que en caso de igualdad X van a un lugar y Z van a otro lugar, ese X y ese Z son variables de control. Ahora, si en el escenario te dice que tenés una distribución cíclica y que en caso de igualdad 3 van a la cola 1 y 4 van a la cola 2, ahí tenés los números. Ahí no es variable de control. Si te dice X o Z o S y P o M y N, como el caso del profe de ayer, son variables de control. Porque en cada corrida vos vas a cambiar no solamente la cantidad de puestos de atención, sino que vas a variar cuántas personas vas a mandar a cada cola. Por eso después, en la impresión de los resultados, tenés que imprimir con esta cantidad de puestos de atención, N, y con esta distribución cíclica de que X van a la cola 1 y Z van a la cola 2, tengo estos resultados. Entonces imprimís, vuelvo el diagrama, imprimís acá todos tus resultados y además le agregás esa cantidad de puestos de atención, X que van a la cola 1 y Z que van a la cola 2. Las variables de control siempre se imprimen. Y las variables de control generalmente son valores que queremos optimizar, que queremos saber cuál es el óptimo, y para poder saber cuál es el óptimo hay que hacer varias corridas, cambiando cuántos puestos de atención son, y cambiando cuántas personas van a ir a la cola 1 y cuántas personas van a ir a la cola 2. Entonces, en cada corrida que yo imprima los resultados, pongo, se obtuvieron estos resultados para 3 servidores
para X personas que van a la cola 1 y para Z personas que van a la cola 2. Pero en cada corrida, estas variables van a tener numeritos, o sea, no van a ser N, Z y X. ¿Se entiende? Ahora sí, entiendo. O sea, por cada simulación tienen que ir variando esos valores. Exactamente. Entonces vos cuando tengas tu planilla impresa, de esos resultados vas a saber, obtuve estos resultados con estos valores. Después otra planilla, obtuve este resultado con estos valores. Le das eso a la persona que toma la decisión en la empresa y él va a decidir, en base a los resultados obtenidos, cuáles son estos 3 óptimos. Ponele que vos le das las 5.000 corridas que hizo el profe ayer, 500, no me acuerdo cuánto era. El tipo va a mirar eso y va a decir, bueno, lo que me conviene es que haya 10 puestos de atención y que 5 vayan a la cola 1 y 5 vayan a la cola 2, por tirar un ejemplo. Bien, ¿más preguntas? Bueno, a grandes rasgos, esto es con un puesto de atención y la submetodología es tiempo comprometido. Esto es con 2 puestos de atención y la submetodología es tiempo comprometido. Estos son N puestos de atención y así sucesivamente. O sea, lo mismo que para cantidad de personas en el sistema, tienen que ver cuántos puestos son y qué submetodología es para saber qué algoritmo hacer, o sea, qué diagrama de flujo graficar. Bueno, parece que entendieron todos, tiempo comprometido con un puesto de atención. Emanuel, ¿tenés a mano el ejercicio ese del cuestionario? ¿Lo podrías leer para refrescar la memoria? Sí. Por favor. Se desea analizar el sistema de un lavadero con C máquinas, teniendo en cuenta que los clientes llegan con una frecuencia que responde a una función de densidad de probabilidad uniforme, medida en minuto, y se colocan en la cola donde hay menos personas. En caso de igualdad, se distribuyen cíclicamente S a la cola 1 y P a la cola 2. El tiempo de atención varía según la cantidad de ropa y responde a una f de p lineal. F de 12 igual a 3 por F de 42. Todos los clientes están dispuestos a esperar y se desea conocer para cada máquina por separado el promedio de permanencia en el sistema, el promedio de espera en la cola y el porcentaje de tiempo ocioso. Bien. Como te estaba diciendo hoy, o estaba explicando hoy Gabriela, no solamente a vos, sino como vos dijiste, hiciste la pregunta, en el enunciado siempre se les va a dar un indicio. No se le va a decir explícitamente a veces que es cantidad personal en el sistema o tiempo comprometido. Pero en este caso te decía que las personas se ubican en la cola donde hay menor cantidad de gente, ¿no es cierto? Relee un poquito esta partecita. Las personas todas están dispuestas a esperar, pero cuando llegan se ubican en la cola donde hay menos personas, algo así decía. Sí, así es, eso sí. Claro. No se ubican en la cola donde tienen que esperar menos, sino está en función de la cantidad de personas. Claro, claro. Es para tener más o menos en claro que se acuerdan que en la parte de las submetodologías a veces se hace hincapié en la parte de arrepentimientos o en los tiempos de espera, y la única submetodología en donde se hace referencia a tiempos, que se puede calcular el tiempo de espera, es el de tiempo comprometido.
Porque justamente vos ya desde el momento en que vos ingresás al sistema, vos ya sabés a qué hora tendrías que ser atendido y a qué hora más o menos estarías saliendo. Es como el caso de los turnos, siempre y cuando se respeten los turnos. En cambio, si vos estás trabajando con cantidad de personas y te ubicas en la cola donde hay menor cantidad de gente, no tenés forma y no te da indicio de ningún lado de tiempos que vos puedas calcular a priori, y no te queda otra que sea cantidad de personas, con los datos que se están dando de manera discreta. O sea, estamos hablando que solamente tenemos una sola metodología hasta ahora, que es evento a evento. Avanzar en el tiempo con cada evento que va ocurriendo. Más adelante, que va a entrar en el segundo parcial, cuando veamos las otras metodologías y submetodologías, ahí sí es donde tenemos que analizar más todavía los datos, cómo se presentan y cuál va a ser la metodología predominante. Pero en este caso, como tenemos la primera, la única, como dijo Gabriela, no le pueden errar la metodología porque hasta ahora se dio una sola. Y para que se pueda realizar el modelo de manera completa, hay que especificar la submetodología, o sea, cantidad de personas en el sistema, o en este caso, como están viendo, tiempo comprometido. Por eso, como no te dice nada, no te da ningún indicio, ningún dato que vos puedas calcular tiempos, como tiempo de espera, en qué cola va a esperar menos y se ubica en esa, no te dice nada, no te da ningún indicio de ese tipo. Como dijo Gabriela, tampoco te dice cuánto tiempo insume el lavado de una prenda. No tenés forma de calcular. La única que pueda caer, que se puede utilizar, la única submetodología que puedes utilizar es cantidad de personas. Pues no tenés información, no tenés datos proporcionados para que vos puedas calcular algún tiempo. Pero si vamos al caso, sin tener, por ahí vos decís, pero yo recién estamos dando este tema y no me puse a pensar tan finito, ya el momento en que te dice que la persona se ubica en la cola donde hay menor cantidad de gente, eso ya te está dando la pauta de que sería cantidad de personas en el sistema. Porque si fuese tiempo comprometido, te diría que se ubica en la cola donde va a esperar menos. Pues ya podés calcular el tiempo de espera. En este caso no te da ningún dato de ese tipo. Solamente te dice en la cola donde hay menor cantidad de personas. ¿Se entendió? O sea, Sí, en eso sí. siempre te va a dar un indicio de alguna forma si vos podés calcular un tiempo o no. Si vos no podés calcular los tiempos, tiempo de espera específico para cuánto tiene que esperar una persona en particular para ser atendido, eso la única forma que se puede hacer es con tiempo comprometido, no te queda otra que es cantidad de personas en el sistema. En cuanto a las variables de control, siempre hay problemas para comprender, o sea que no se sientan mal o frustrados en ese sentido. Sé que cuesta entender, pero vamos al caso del mismo ejercicio. Hablaba que tenían C máquinas, ¿no es cierto? Bueno, una letra de cantidad de máquinas. Y después hablaba de S personas que iban a la cola 1 y P personas que iban a la cola 2, algo así, ¿no es cierto? ¿O cómo era? En caso de igualdad, En S caso de igualdad. iban a la cola 1 y P iban a la cola 2. Perfecto. Esos S y P, vamos a aclarar, no son personas que están llegando por primera vez al sistema, ya están dentro del sistema. Vos las estás encolando en dónde van a ser atendidas, en qué puesto de atención van a ser atendidos. Como tenés C máquinas, esas C máquinas son N máquinas, son varias máquinas.
si no te proporciona un límite, vos vas probando, como si fuera que se va a construir por primera vez el lugar. Hay otros casos en donde te dicen ya que son, ponele, 30 máquinas, entonces al momento de modelar vos vas a trabajar con las 30 máquinas. Entonces en ese caso no sería una variable de control, a menos que lo que quieras es justamente optimizar de cuántas máquinas tenés que tener habilitadas en cierto rango de tiempo, por ejemplo. Todo depende del objetivo, que era lo que le estaba diciendo ayer el profesor. Todo el tiempo daba vueltas sobre el objetivo, el objetivo. Porque justamente dependiendo del objetivo también y de cómo están proporcionados los datos, es como ustedes van a realizar el modelo. O sea, qué metodología van a aplicar y cómo lo van a realizar. Entonces, en caso de igualdad, cuando ustedes tienen que comparar en este caso, van a ir a la cola 1, a la cola 2, a la cola 3, a la cola... Supongamos, son N, en este caso, C máquinas. ¿A cuál máquina van a ir? O sea, las personas están dentro del sistema. Entonces, hay distintos tipos de distribución. Algunos están en función de probabilidades o porcentajes. Hay otras que están en función de que le llaman distribución cíclica. Un determinado valor van para un lado, otro determinado valor van para otro lado. En caso de igualdad son todas estas excepciones. O puede tener esos casos puntuales en donde dice que se va siempre a la última cola o siempre a la primera cola. O sea, política así, bien dedocrática, por más que sean muchos o pocos los que hay en esa cola, siempre van a la primera o siempre van a la última. Eso depende de qué es lo que te dice el enunciado, que también eso te lo proporciona, para tener el escenario, te lo proporciona el dueño. Entonces, cuando vos tenés esas variables, como dijo hace un rato Gabriela, S, P, X, lo que sea, son variables que vos vas a ir cambiándole los valores en cada corrida. Haces toda la simulación para una corrida, que era lo que estaban haciendo ayer con el profesor. Cada corrida sería una réplica. Porque cada réplica van cambiando los valores de esas variables de control. Justamente depende del objetivo. Si en ese caso de ayer el profesor les quería obtener el mejor par NM. ¿Qué es NM? Y bueno, son cantidades que ustedes van a ir modificando a lo largo de la corrida. Son variables de control, pero a lo largo de la ejecución del algoritmo es una constante. Porque siempre va a ser, si ustedes a S le colocan en condiciones iniciales que es igual a 3, y a P, que condiciones iniciales es igual a 4, a lo largo de todo el algoritmo, de la corrida del algoritmo, hasta que llegue al tiempo final de la simulación, que eso sería para una réplica, va a ser constante. Ahora, cuando ustedes ejecuten de nuevo para otra réplica, supongamos, y lo quieren cambiar los valores, ya cambian los valores, ustedes los manipulan ahí en condiciones iniciales, les cambian los valores, pero ¿quién le proporciona esas variables de control? Es el dueño. El dueño le dice qué es lo que necesita. Entonces ustedes lo manipulan de cierta forma cuando le agregan un valor en condiciones iniciales. Pero el que le dice qué es lo que está queriendo optimizar y hace que ustedes puedan evidenciar que eso es una variable de control, es proporcionado por el dueño. Por eso que son exógenas. Y no son, o sea, son manipulables o controlables por la persona que les contrató a ustedes. Ustedes lo único que pueden hacer es, en condiciones iniciales, dentro del modelo, darle un valor. Para después obtener una o varias, depende cuál también sea el objetivo de cuáles son las variables de resultado, con esos valores que ustedes utilizaron a lo largo de la corrida de esas variables de control. Que esto es lo que estaban haciendo ayer con el profesor.
con el ejercicio de la balsa y el puente. Exactamente lo mismo. Entonces, la gran mayoría de las veces que ustedes en un escenario, en un enunciado, tengan una letra que representa puestos de atención, no te dice que es 1, no te dice que son 2, te dice que son C puestos de atención, X puestos de atención. Esa letra les indica que ustedes van a variar dentro de las condiciones iniciales, va a tener un valor con la que van a arrancar, va a ser constante. Cuando ustedes hagan los cálculos, generalmente, a menos que le digan lo contrario, se pide por cada puesto de atención las variables de resultado, a menos que le diga lo contrario. Entonces van a tener que trabajar con subíndices, con arreglos o vectores, resguardar la posición más, cuál va a ser el tiempo comprometido o el servidor que se va a liberar antes, o cuál va a ser el puesto de atención en donde va a ocurrir que tiene menor cantidad de personas, o en qué puesto de atención va a ocurrir primero una salida. Son todos los casos de n puestos de atención para cantidad de personas o n puestos de atención, n servidores para tiempo comprometido. Entonces, todos esos casos ustedes van a trabajar con arreglos, con subíndices, resguardando los lugares de donde van a ocurrir primero una salida o el servidor que se va a desocupar primero, para que se pueda atender a alguien, una persona. Entonces, las variables de control siempre las proporciona el dueño, por eso son exógenas. Tanto las de datos como las de control las proporciona alguien de afuera. Lo único que nosotros podemos hacer es darle valores en condiciones iniciales para generar una corrida, una réplica, y obtener variables de resultados, las que se necesitan según lo que nos pidieron, y después se imprime esas variables de resultado y todas las variables de control que nosotros le dimos en condiciones iniciales un valor determinado. Para más adelante hacer todo el análisis que estuvieron haciendo ayer con el profesor. ¿Se entendió? Como para dar una recomendación, porque en definitiva los que toman las decisiones no somos nosotros. Los que toman las decisiones son los que nos contrataron. Serán los dueños o el comité o lo que sea. Pero nosotros a lo sumo podemos dar un informe o una recomendación. El que termina tomando la decisión, por eso tampoco obtenemos el número óptimo. No obtenemos el numerito óptimo. Obtenemos un rango. En el peor de los casos obtenemos un rango. Ahora, ¿quién toma la decisión de cuál es el valor óptimo? Y van a ser los dueños, o el que nos contrató. ¿Se entiende? Sí. Ok. Otra pregunta. Sí. En la revisión, si está correcta, te tiene que decir respuesta correcta. Creo que yo no le puse eso, che. Me parece que no la coloqué. Pues el profesor, las preguntas de teoría fueron armadas por el profesor. Creo que él tenía especificado dentro de la configuración de las preguntas colocar si era correcta o parcialmente correcta, algo así. Las preguntas que son típicamente de práctica, yo no le coloqué ninguna retroalimentación por pregunta, así que creo yo que para las preguntas de práctica, o sea, de análisis de los enunciados, así, creo que no vas a tener ninguna retroalimentación porque no cargué nada. Pero puede ser que con las del profesor puedas tener respuesta correcta o algo así, dependiendo de la pregunta. Claro, la de teoría tengo respuesta correcta, pero la práctica no. Claro, exacto. Sí, por eso. Las preguntas de teoría fueron armadas por el profesor. Por eso te digo, en esas es muy probable que tengas alguna retroalimentación por pregunta diciéndote es correcta o parcialmente correcta, una cosa así. Pero en las de la práctica, no. A lo sumo te va a marcar 0 puntos.
o el puntaje total de esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, voy a hacer también otra pregunta de la tabla de eventos futuros. ¿Cómo está conformada la tabla de eventos futuros? En evento a evento, cantidad de personas en el sistema, la tabla de eventos futuros está formado por los eventos futuros no condicionados, como la llegada, sería el tiempo de la próxima llegada de un cliente, y el tiempo de la próxima salida, ¿no es cierto? El tiempo de la próxima salida en el caso de un puesto de atención, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay alguien ahí? ¿Saben de qué estoy hablando, por lo menos? Ahí Luis dice que sí, que sabe de qué estoy hablando. o sí, que es así. No sé qué es. ¿A qué estás contestando que sí? Que sí que estás, que sí es así, que... ¿A qué están contestando sí, profe? ¿A todo? ¿A una de las preguntas? Ahora, ¿cómo sería la tabla de eventos futuros para 2 puestos de atención, cantidad de personas en el sistema? Yo creo que el tiempo de entre llegada va a ser el mismo, de próxima llegada va a ser el mismo, Sí, y la única diferencia es que voy a tener 2 momentos de salida para cada puesto de atención. muy bien, Mauro. O sea, ahí sí podrías tener un vector de salida, porque vas a tener un tiempo de la próxima salida por el puesto 1 y un... Sí, Luis, sería un vector para el tiempo o el momento de la próxima salida, porque vas a tener para 2 puestos de atención. Entonces, el tiempo de la próxima llegada se mantiene, porque la llegada sigue siendo 1. Pero vas a tener el tiempo de la próxima salida por el puesto 1 y el tiempo de la próxima salida por el puesto 2. Para el caso de 2 puestos de atención, cantidad de personas en el sistema. Perfecto. Ahora la tabla de eventos futuros para un caso de evento a evento, n puestos de atención, cantidad de personas en el sistema. ¿Cómo sería la tabla de eventos futuros? Vamos, chicos, piensen. Sería un solo tiempo de próxima llegada y, Sí. y tiempos de salida. ¿Uno solo o cuántos? Para llegada, uno solo, y para salida, y, que serían los n puestos, O sea, para todo i que va, ¿desde dónde hasta dónde? de 1 a n. Muy bien. Si son n puestos de atención. Si son c puestos de atención, desde 1 hasta c. Muy bien. Ah, exacto. Ahí solo estaba escribiendo próxima salida del subsistema i, 1, que va desde 1 hasta n. O sea, para todo i que va desde 1 hasta n. Muy bien. Ahora, en este caso de cantidad de personas en el sistema, estamos analizando la salida, ¿no es cierto?
porque no sabemos en qué momento van a ser atendidos, ni cuánto tiempo van a tardar en ser atendidos, que recién eso se enteran cuando comienzan a ser atendidos. Ahora, el tiempo comprometido son esos casos particulares donde la persona, cuando llega al sistema, ya sabe cuánto tiempo va a tardar, prácticamente en qué momento va a comenzar a ser atendido, porque son esos casos donde se trabajan con turnos. Entonces, si la persona llega unos minutos antes de que el servidor o el puesto de atención se desocupe, típico caso de ir a un médico. Si llega unos minutos antes de la hora en que le corresponde en que sea atendido, va a esperar. ¿Cuánto va a esperar? Y va a esperar esos minutos por haber llegado unos minutos antes hasta que comience, hasta que el puesto de atención se desocupe. Ahora, ¿qué pasó con esos casos en donde justo faltó un paciente? ¿No les ha sucedido que van al médico y ya el médico, ustedes llegaron unos, ponele, 3 minutos antes de su turno y le dice, pase nomás, está desocupado el doctor. Faltó el paciente anterior, entonces ni bien entran ustedes, ya es atendido. Ni bien llegaron, son atendidos. O el paciente anterior faltó. Significa que en ese momento podría considerarse como que el médico tomó un cafecito, un té, se relajó, no había otro paciente que haya llegado antes, ni siquiera de urgencia. Entonces, ese sería el caso en donde llega la persona y estaba ocioso el puesto de atención, el servidor. Entonces pueden calcular el tiempo ocioso, desde el momento en que quedó ahí parado del último evento que haya ocurrido, hasta el momento en que comienza a ser ocupado el puesto de atención, el servidor. Entonces, esos casos en donde llega unos minutos antes, pero no está desocupado el servidor, calculan el tiempo de espera. Llegan unos minutos antes y el servidor está desocupado, pueden tranquilamente entrar y ser atendidos. Ni siquiera tienen que esperar. Y se puede calcular el tiempo ocioso del servidor. Por eso, hoy lo que estaba explicando Gaby, por un lado, cuando se hacía la pregunta para un servidor, se preguntaba por el tiempo, si era menor o igual al tiempo comprometido del servidor. Si era menor, significa que llegaste antes. La persona llegó antes de que el puesto de atención o el servidor se desocupe. Entonces se puede calcular tranquilamente cuánto tiempo va a esperar. También existen esos casos raros en donde se demora un poquito más en desocuparse el servidor. Por eso está esa posibilidad de arrepentimiento, porque vos ya sabes cuánto tiempo vas a tardar. Pero hay personas que ya conocemos que no puede esperar ni un minuto. Es como que tiene que estar disponible el servidor y le tienen que atender sí o sí. Bueno, esos son los casos en donde se tratan los arrepentimientos. Y los arrepentimientos están en función de los tiempos de espera. En tiempo comprometido estamos hablando. Como en este caso la persona llega al sistema y ya sabe cuánto tiempo va a tardar en ser atendido, se conoce el tiempo de atención, es prácticamente esos casos en donde se trabaja con turnos, entonces la persona llega para su turno, no es necesario estar calculando o tratando las salidas, porque solamente va a llegar una determinada cantidad de personas, o se trabaja con turnos. Entonces es irrelevante tratar las salidas, porque no van a llegar más personas que las que pueda llegar a atender el servidor o el puesto de atención. O sea, se lo toma como sinónimo en este caso. Entonces, por eso, el único evento futuro que se considera en tiempo comprometido es la llegada. Es lo único que se analiza o que se considera. No se analizan las salidas, no es necesario, porque no queda gente dentro del sistema.
porque hay una determinada cantidad de personas que son atendidas y punto. Por lo tanto, habiendo comentado todo esto, ¿tiene sentido hacer o no vaciamiento en tiempo comprometido? ¿Se acuerdan lo que era el vaciamiento, no es cierto? Si no tratamos las salidas porque no tiene sentido, porque no se van a tratar más personas que las que pueden ser atendidas por el servidor, ¿tiene sentido hacer vaciamiento? No, profe. ¿Ay, qué es lo que me escribieron por acá? No, profe, dice Luis, porque no quedarían personas en el sistema, claro. Soledad dice, no tiene sentido, profe. ¿Y sí? Luis dice, una vez terminada la simulación, ¿qué cosa no tiene? A ver. Ah, terminó la idea de que no quedarían personas en el sistema una vez terminada la simulación. Claro, exactamente. Entonces, teniendo eso en mente, no tiene sentido hacer vaciamiento. Va a ser una instrucción y no va a salir nadie más porque ya no va a haber gente. En cambio, sí tiene sentido cuando es cantidad de personas en el sistema. Porque la persona entra al sistema, busca lo que necesita, y cuando se entera cuándo va a salir o cuánto tiempo va a tardar el tiempo de atención, cuando comienza a ser atendido. Entonces, en ese caso, puede terminar el horario de ingreso al sistema y vos estás todavía ahí adentro, que es el típico caso de un supermercado. Entonces, ahí sí se justificaría hacer vaciamiento en cantidad de personas en el sistema. Aparte de que se considera y se analiza las salidas, justamente por esa misma razón, que no se sabe cuándo va a comenzar a ser atendido la persona. Se sabe recién cuando comienza a ser atendido. O sea, como que tenés que ir con tiempo. Bueno, la gran diferencia que hay con respecto al diagrama de flujo que le estaba explicando hoy Gabriela, del punto de vista de los diagramas de flujos, es que vamos a tener que utilizar, como en el caso de la clase pasada, algunos buscar. Y no pongo que se le pide que exploten porque se supone que saben cómo van a hacer eso. O sea, como tenemos varios servidores, la llegada siempre es la misma, como estábamos haciendo hoy el análisis para cantidad de personas. Acá en tiempo comprometido exactamente lo mismo, la llegada siempre es única al sistema. Te proporcionan como datos dentro del escenario. Este sería el ejercicio que hoy le mostró Gaby, que sería 4, 5, el 6, sería el ejercicio 6. Se genera el intervalo entre arribos, el famoso generar que estuvieron haciendo ustedes. Calculan el tiempo de la próxima llegada, la próxima persona, el próximo cliente, el tiempo en el que están parados en este preciso instante, más el tiempo, eso no es TA, es intervalo entre arriba. Acá hay un error. Esto es IA. Bien. Después se genera el tiempo de atención. Funcionó el copiar y pegar. Generar el tiempo de atención. Y acá buscamos de todos los puestos o todos los servidores, se busca la posición o el servidor en donde el cual se va a liberar antes. Y esa posición, por eso que es para todo i que va de 1 a n, tenemos n puestos de atención, n servidores. Esa posición en donde indica cuál servidor se va a desocupar antes, se guarda en la posición K.
en otra variable que indica la posición dentro del 1 a n, cuál es la posición del servidor, cuál es el número del servidor que se va a desocupar antes. Entonces ahí se analiza con la persona si va a esperar o ya va a comenzar a ser atendido. Si esa persona que llegó unos minutos antes de que el servidor se desocupe, el servidor de la posición que acabamos de buscar, significa que la persona va a esperar. ¿Por qué va a esperar? Porque el servidor está ocupado. Eso significa este sí de este lado. Entonces puedo calcular el tiempo de espera. ¿En qué momento se va a liberar el servidor? Menos el tiempo en el que estoy parado. En función de ese tiempo que va a esperar, depende de lo que diga el ejercicio. Si te dicen que todas las personas están dispuestas a esperar todo lo que sea, ni siquiera tener un tratar de arrepentimiento, porque siempre esperan todos. Ahora, si tenés esos casos particulares donde te dice que la persona espera 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos, o un porcentaje espera 3 minutos, otro porcentaje espera hasta 5 y así, bueno, eso ahí sí ustedes van a tener un tratar de arrepentimiento. Entonces, calculan el momento en que se va a desocupar el servidor, pero ¿qué valor van a utilizar? Como ustedes llegaron unos minutos antes de que se desocupe el puesto de atención, va a ser a partir del momento en que se desocupa el puesto de atención, el servidor, más el tiempo de atención que les va a insumir la atención de ustedes. Y ahí recién ustedes tienen en qué momento se va a desocupar el servidor después de haberles atendido a ustedes. Como que cada uno de ustedes se ponen ponen los zapatos de la persona que acaba de llegar para entender este diagrama. Ahora sí llegó la persona. Y dice, si T es menor o igual a TC. Te dice que no. Significa que el servidor está ocioso. No llegó el paciente anterior. En esa posición el que nosotros habíamos buscado, cuál es el que se iba a desocupar primero. Bueno, este estaba desocupado. El que nosotros encontramos estaba ocioso. Entonces, se calcula el tiempo ocioso, se lo acumula, y ahí, ¿cómo se calcula el tiempo comprometido del servidor que me está atendiendo en este preciso instante? El T en el que estoy parado, más el tiempo de atención. ¿Por qué no TC? Y porque TC, a lo sumo, justo llegué y justo se liberó, y el ocioso fue instantáneo, no tuvo ni tiempo ocioso, sino que era 0. Bueno, solamente en esos casos podría llegar a ser que el T sería igual a TC. Pero si no, generalmente es a partir del momento en que llegué, más el tiempo de atención. Entonces ese va a ser el momento en que se va a desocupar el puesto de atención del servidor después de que me atienda. Entonces, lo mismo, cómo se va a calcular la sumatoria del tiempo de permanencia en el sistema. Que tenemos todas las definiciones de las variables, las tenemos acá. Todas las que vamos a necesitar. Este N, que son para los cálculos, la cantidad de personas que pasaron, que fueron atendidas, pasaron por el sistema. Y la famosa pregunta si llegamos al fin de simulación o no. Si no se llegó al fin, volvemos a iterar. ¿A dónde? Hasta debajo de condiciones iniciales, antes del avance del tiempo. Si no, si llegamos al fin de la simulación, se calculan los resultados y se imprimen los resultados. Ahora, dentro de las condiciones iniciales, todos estos ejercicios, en la guía de ejercicios, se les indica o se les solicita que tengan en cuenta que en el momento en que abre el negocio llega la primera persona. Entonces, por eso que tenemos que la variable tiempo arranca en 0 y el tiempo de la próxima llegada también es en 0. Que era lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que de esta forma nosotros indicamos
que ni bien abre el negocio, llega la primera persona. ¿Sí? El TF es el tiempo final de simulación. Va a ser igual a dato porque es un número que nosotros vamos a colocar. Y todas las demás variables que vamos a necesitar, todas las necesitamos poner en 0. Cálculo de resultados. Las que son promedios se dividen por la cantidad de personas que fueron atendidas. Las que son porcentajes los dividimos por el tiempo que se consumió, multiplicado por 100. Y en la impresión de resultados, que era lo que estaba comentando hoy Gaby, son todas las variables de resultados y las variables de control. Si tenemos más variables de control, todas las variables de control que hayamos utilizado en el ejercicio. En este caso, la única variable de control que teníamos para este ejercicio en particular era solamente la cantidad de servidores, que eran n puestos de atención, n servidores. Entonces, la tabla de eventos futuros para este ejercicio, tiempo comprometido n servidores, ¿cómo va a estar formado? Evento a evento, tiempo comprometido. ¿Alguna idea? Chicos. ¿Profe? Sí. ¿Viste en la parte de debajo de tratar el rendimiento del TCK igual a TCK más TA? ¿No iría a la tabla de eventos futuros? ¿Qué cosa de tabla de eventos futuros? ¿Qué cosa? El TC, esa operación. ¿Esto? Sí. Porque ahí estoy tratando cuando termina el tiempo de la atención del que está esperando, sería. No el que está Ese siendo atendido, sino indica el que el está tiempo esperando. en que se va a liberar el servidor con vos. Claro, yo O sea, ¿en estoy qué momento esperando. se va a liberar el servidor? Claro. Perdón. Claro, yo estoy esperando. ¿Me escuchan? O estaba esperando acá arriba. Claro, yo estoy esperando, pero todavía no estoy siendo atendido. Y ahí me está sacando el tiempo que voy a estar saliendo después de ser atendido. ¿No sería ya a futuro? ¿Eso? Claro, un tiempo futuro, pero necesitas analizar la salida. Claro, eso sería igual a la salida en el otro submetodología. Claro, pero como estábamos hablando, que en este caso el servidor no va a atender más que aquellos que realmente pueda atender. O sea, no es que se dan turnos a lo loco, porque estos serían los casos en donde se dan turnos. Entonces, son esos casos de que más de 5 pacientes, más de 10 pacientes, más de eso no se va a atender. Y se termina el horario en que tiene disponible para atender. O sea, no tenés más gente, o sea, más gente que la que corresponde. Pues trabajas justamente con esos casos. O sea, la persona llega al sistema y sabe en qué momento va a ser atendido y cuánto tiempo va a tardar. Ya conoce a priori. Por eso es muy raro esto de tratar arrepentimientos, son muy raros estos casos puntuales de tratar arrepentimientos. Porque ya vos llegas al sistema y sabes cuánto vas a tardar y más o menos en qué momento vas a ser atendido, porque son esos casos donde trabajas con turnos. La mayoría de las veces. Pueden ser otros. Esto más se podría dar en esos casos en donde no trabajas con turnos, pero sí puedes llegar a tener una idea en cuánto tiempo vas a tardar ya ni bien llegas, como en el caso de que estaban viendo hoy, por la cantidad de prendas. Que vos sabés cuánto tiempo lleva el lavado de una prenda y vos tenés 5 prendas, entonces vos podés sacar más o menos un tiempo estimado, pero igual,
sea, vos sacas el tiempo estimado y ahí ya te da una pauta. Si te quedas o te vas. Justamente porque los arrepentimientos están en función del tiempo de espera. El que no está dispuesto a esperar más de 5 minutos y se va. Se va y busca otro lugar. Entonces, como no te interesa trabajar los tiempos de salida, que sí es cierto, el tiempo comprometido, después de haberte atendido a vos, es el tiempo en que se supone que vos ya salís del sistema y el servidor se desocupa. Es como que este diagrama analiza más del punto de vista del servidor, del puesto de atención. No tanto del 100% de la persona en sí, porque la persona llega, a lo sumo espera unos minutos, o si no se arrepiente y se va, o ya empieza a ser atendido y ya salió. Entonces estás analizando más cuánto tiempo está trabajando o está ocioso el puesto de atención. Entonces por eso analizamos solamente la llegada, que es el único evento futuro no condicionado que podés llegar a considerar que viene desde afuera, porque en definitiva el tiempo de la salida medio que no lo consideras, pues no vas a utilizar, no va a ingresar más personas que las que se pueda llegar a atender por día. Entonces, ¿para qué serviría la sumatoria de tiempo próxima salida? Subk. Te sirve para lo que te está pidiendo de resultado del escenario. Y que no es la próxima salida de esto. STPS es sumatoria del tiempo de permanencia en el servidor. No es salida. Yo pensé que era salir. No. En ningún momento estás contabilizando tiempo de próxima salida ni nada. No, este es el tiempo de permanencia en el servidor. Que justamente para eso vos tenés en cuenta en qué momento llegaste y en qué momento se desocupa el servidor, porque significa que vos te fuiste. Es como que está implícito la salida metida ahí adentro, porque vos te fuiste y el servidor se desocupó con vos. O sea, te dejó de atender a vos. Significa que te fuiste. Entonces está implícita la salida, pero o sea, llegás y ya sabes que te van a atender. Si te vas es porque no estás dispuesto a esperar ni siquiera unos minutos. O sea, hay gente que no tiene paciencia, pero para nada. Cero tolerancia. Entonces, STPS es la sumatoria del tiempo de permanencia en el servidor. En el servidor K, en el que va a ocurrir que se va a desocupar antes de todos los puestos de atención. El que se va a desocupar antes. En realidad es el único buscar que ustedes hacen, porque es muy cortito, es muy compacto el diagrama. ¿Alguna otra pregunta? En el parcial para práctico te entregaría hasta acá, ¿verdad? Y Sí, en señor. teoría entregaría hasta simulación no terminal. Sí, señor. Hoy me hicieron una consulta por Slack. Si ustedes se dan cuenta, entre la teoría y la práctica nos complementamos. Hay ciertos temas que profundiza más el profesor y hay otros en donde lo desarrollamos un poco más nosotros. Se complementan, o sea, hay temas en donde el profesor explica 2 o 3 métodos diferentes y los usa cuando les da un ejercicio para que entiendan el concepto teórico, y nosotros en la práctica utilizamos otros métodos. Como por ejemplo, para que se me viene en la mente en este momento,
eran de las pruebas para los números evaluatorios, las de independencia. El profesor creo que explicaba póker y series, y nosotros explicamos arriba y abajo de la media. Entran todos, tanto los que explicó el profesor como los que explicamos nosotros. En el parcial se le especifica, a menos que se le deje libre albedrío, se le especifica cuál es el método que tienen que aplicar. Para la teoría, ya ustedes saben que es 100% teoría, deberían aprobar la teoría, y la práctica también es 100% práctica, son 2 exámenes diferentes. Creo que ya en estos días le estaría publicando cuáles son los requisitos, pero ya les comento con tiempo que tienen que gestionar sus recursos para poder tener conexión, porque tienen que estar con el Zoom, va a ser por Zoom, con cámara y con micrófono. O sea, se los tienen que ver. Micrófono, ¿por qué? Porque a veces se les habla y tienen que responder. Si no responden, a la tercera advertencia que se les está llamando, se les puede desconectar. Tienen que acceder también al campus para poder rendir, porque se rinde a través de cuestionarios. Aquí dice Rodrigo, ¿cuánto tiempo vamos a tener para resolver los parciales? Eso le especifica el profesor, suele dar, al menos el año pasado eran unos minutos nomás. Era 1 minuto por pregunta. Creo que eran 20 preguntas, una cosa así. Para la práctica, dependiendo de los ejercicios que se les tome, se les va a dar el tiempo necesario para que puedan resolver los ejercicios, estimando de que tienen práctica. Ahora, si nunca resolvieron un ejercicio, no practicaron con Excel, creo yo que a esta altura, veo que todos utilizaron Excel y están sabiendo las fórmulas o las ecuaciones o las funciones de Excel. Estuve viendo los ejercicios de Monte Carlo y hay chicos que cometieron errores por no utilizar las funciones de Excel de buscar o buscar B, por ejemplo. ¿Qué dice Nicolás? ¿Va a ser escrito en papel y subir la foto o todo digital? Nicolás Cini. En la clase pasada expliqué explícitamente que no quiero saber nada de fotos. Chicos, yo no corrijo fotos. Les cuento. No corrijo fotos. Si hacen en papel y suben una foto, tienen 0. ¿Se entiende? No corrijo fotos. Es un dolor a la vista, les cuento. Para mí es un dolor a la vista corregir fotos. Ni escaneo, ni foto, ni nada. O sea, no quiero saber nada de fotos. Ni siquiera una foto metido en un Word o en lo que sea. No, 0 fotos. Todo lo que tengan que hacer es con Excel, puro Excel, ni siquiera una foto metida en el Excel. Ya les aclaro, fotos no. Suben el archivo y yo veo una foto ahí adentro y van a tener un 0 bien grande. Se les advierto, un 0 bien grande, más grande que su cabeza. No, chicos, o sea, vamos a la realidad. Tienen Excel, tienen todas las funciones, tienen todas las ecuaciones. La clave está en entender el ejercicio, el escenario. Inclusive, si se le llega a tomar un ejercicio de variables aleatorias, como método de rechazo, método de función inversa, también lo pueden hacer en Excel, tranquilamente. Por empezar, el diagramita lo pueden hacer con cualquier autoforma, si quieren tenerlo el diagramita de flujo, y para la ejecución de los números, los generadores y todo eso, tranquilamente lo pueden hacer con Excel. Es más, el profesor les mostró en clase y todo.
En el caso de variables aleatorias. Para Monte Carlo, tienen todas las funciones. Por favor, pónganse a ver el buscar B, el buscar, para no cometer esos errores de haber ubicado mal los números aleatorios en un intervalo que no correspondía. Porque había chicos que le dio ruptura de stock cuando no existía ningún tipo de ruptura de stock. ¿Por qué? Porque colocaron que llegaban 4 pacientes cuando en realidad eran 3. Y no había ruptura de stock, justo les sobraba un sachet de sangre que va para el día siguiente. Al día siguiente, como se utiliza el siguiente número aleatorio, creo que no venía ningún paciente o llegaba a lo sumo 1. En realidad nunca había ruptura de stock. Y ya es una réplica que está mal. Yo les voy a pedir una sola réplica. Ahora, la columna que les va a manejar la simulación, y no sé, pueden ser 10, 15, 20, total, cargan las primeras líneas, las funciones, y de ahí estiran. Lo mismo para las pruebas de los números pseudo-aleatorios. Se le va a especificar qué pruebas tienen que aplicar. Dentro de las pruebas de uniformidad o las de chico, las pruebas de uniformidad o las de independencia, se les va a decir cuál se pide. Un sano consejo que les pido: no se copien. ¿Por qué? Porque me voy a enterar. ¿Por qué? Porque el año pasado estuvimos a punto de hacer una sanción. Se dio cuenta, creo, el chico que cometió el terrible error de haber presentado como resolución de su Monte Carlo la resolución de otro alumno. Son exámenes unívocos. Yo voy a saber de quién es. ¿Cómo se lo pasó? Es lo de menos. No importa. Entonces, de ahí es que se le va a dar el tiempo necesario, no más, del que corresponde, que les tendría que llevar para resolver el ejercicio o los ejercicios que se les pide. Monte Carlo sí o sí entra. O sea, no zafan de Monte Carlo. Asúmanlo. No zafan de Monte Carlo. Si se les llegara a pedir, de mi punto de vista, no se justifica pedir un diagrama de flujo completo. A lo sumo se les puede dar un enunciado y tienen que hacer un extracto del diagrama de flujo de última. Ese diagrama de flujo lo pueden hacer como estaba mostrando Gaby con el Draw.io o con autoformas, ya sea de las diapositivas o de Word, inclusive, y mandan el archivo. Soy más partidaria de lo que les había dicho, que se les da para analizar. Ya tienen una forma de repasar algunos conceptos, algunas cosas, con los cuestionarios. Así que los cuestionarios, en principio, esa es la idea, para que repasen y tengan una forma de tener estructurado, por decirlo de alguna manera, para estudiar estos ejercicios de evento a evento. Más análisis. Por eso, en cuanto a la nota del trabajo de Monte Carlo, se respetan las rúbricas que le había expuesto el profesor. Así que se corrige tanto la parte de las pruebas de números pseudo-aleatorios como las réplicas de Monte Carlo en sí. Así que si en el transcurso de la semana estarían recibiendo las retroalimentaciones y
Y bueno, tienen este trabajo, este cuestionario de evento a evento, que va a estar disponible a partir de las 22, de tiempo comprometido, cantidad de personas en el sistema, y unas 8 preguntitas de teoría. Son 20 preguntas en total. Para los ejercicios de práctica, son 12. Es una sola opción la correcta. Y los ejercicios, las preguntas de teoría, hay un cóctel. Creo que algunas son multiple choice, la mayoría son de verdadero o falso. Y hay un caso en donde tienen que colocar la respuesta correcta, una cosa así. Más o menos de ese estilo son las preguntas que suele colocar el profesor en el parcial, así que las preguntas de teoría ya les sirve como pauta para repasar. Las preguntas de práctica también, a menos que sean abiertas. Entonces ahí tienen que ponerse a redactar y que se entienda lo que redactaron. ¿Alguna otra duda? Nicolás, te quedó claro que nada de fotos, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta, chicos? Yo les recomiendo que vayan viendo todos los ejercicios de las distintas guías. Sabio consejo. Que se pongan a hacer los ejercicios, que vayan resolviendo con Excel. Los de Monte Carlo, los ejercicios de para las pruebas, o los algoritmos para generar, o la aplicación de los métodos de función inversa y rechazo, que lo pueden hacer tranquilamente con Excel. Investigar las funciones para minimizar la cantidad de personas que puedan salir mal por desconocimiento de Excel o por querer hacerlo manual entre comillas, con Excel, cuando lo pueden hacer todo automatizado con las fórmulas y las funciones. Bueno, si no hay más consultas, ¿sí? Primero se rinde el parcial teórico, ¿verdad? O el práctico. Sí, suele ser primero porque como suele tardar menos tiempo, tardar menos tiempo. Son preguntas más concretas, más concisas, suelen ser multiple choice. Al menos el año pasado era de multiple choice. No sé si este año el profe va a hacer con preguntas abiertas. Creo que va a seguir haciendo multiple choice. A lo sumo le va a agregar situaciones para analizar. Así como estuvieron viendo ayer en la clase. O sea, preguntas así para analizar y que ustedes tengan que elegir la respuesta correcta de una serie de opciones, por ejemplo. ¿Qué dice Maxim? En la clase que viene podemos hacer consultas sobre Excel, por ejemplo, compartir mi pantalla y hacer un par de consultas en algún ejercicio en Excel. Y sí, tranquilamente. O sea, la idea de la clase que viene es todas las dudas, todas las consultas de todos los temas que entran en el parcial para sacárselo o evacuar las dudas. Por eso les recomiendo que a lo largo de la semana se vayan viendo los ejercicios. Con respecto a lo que estaban preguntando hoy, sí, generalmente rinden primero el parcial de teoría. Suele ser más corto en el sentido de que son preguntas y respuestas, ¿no?
más corto es si es multiple choice. El año pasado eran secuenciales. No había forma de navegar entre las preguntas, así que tenías que avanzar, contestar y avanzar. Y tenías el tiempo medido, digamos. En el caso de la práctica también fue secuencial el año pasado. Tenías un ejercicio y ahí recién podías avanzar. Vamos a ver este año cómo lo organizamos. Pero Monte Carlo sí o sí entra. Suelen ser 3 ejercicios de práctica, para que no se haga demasiado largo. La idea es no superar las 2 horas. Pues ya tienen el parcial de teoría y después de la práctica. ¿Alguna otra duda? Bueno, les queda de tarea para la próxima clase el ejercicio número 5, que es con 2 servidores. Entonces sería bueno que las mismas preguntas que les hayan tocado en los cuestionarios que estuvieron analizando anteriormente para cantidad de personas en el sistema, que puedan hacer la extrapolación, o sea, que puedan hacer así las mismas preguntas, bueno, ¿cuáles serían, qué sé yo, los datos, resultados, variable de estado, tabla de eventos futuros, justificar la metodología, como le estaba explicando Gaby. Estos ejercicios, los diagramas de flujo de un servidor y N servidores ya están en la misma carpeta del material para la guía de ejercicio número 5. Hay otra carpeta dentro, aparte de cantidad de personas, hay otra que dice tiempo comprometido. Estos 2 diagramas que se les mostró hoy están metidos ahí adentro. Ahora me voy a fijar si creo que el tiempo de la próxima llegada para N puestos de atención era T más IA, no TA. Ahora posiblemente me lo corrija. ¿Alguna otra consulta? Pues si no, quedarían liberados y a partir de las 22 se habilita el cuestionario número 3 con las 20 preguntitas. Lo mismo, el martes que viene, después de las 19, se les habilita para dar la nota del cuestionario 3. Bueno, si no hay más consultas, quedan liberados, tienen bastante con qué trabajar. Se dieron todos los temas que entran en el parcial. Así que nos vemos la clase que viene con todas las posibles dudas. ¿Qué me decís, Luis? ¿Qué horario? Sí, a las 9 hasta ahora. A las 9 de la mañana, sí. O sea, la idea es que para las 12 estemos todos liberados, digamos. Porque si no, el parcial se haría el martes. Entonces hoy es la última clase. Entonces, para aprovechar otra clase más y que puedan tener posibilidad de hacer consultas como estaban pidiendo hoy, de que se pueda, si tienen alguna duda con Excel y demás, para algún ejercicio en particular, lo puedan utilizar el martes. Entonces, el sábado se rinde tranquilamente el parcial. O sea, maximizar la cantidad de clases para consultas. ¿Alguna otra duda?
Si no hay dudas, chicos, quedan librados. Bueno, profe, muchas gracias. No, de Hasta luego, nada. profe. Que descansen. profe. Buenas noches. Éxito, Sí, profe. éxito para los que rindan mañana. Gracias.